como que un proyecto, ¿no? Que dice que se llama la bruja de Agnesi. La bruja de Agnesi es una curva que se puede expresar con coordenadas cartesianas, pero también se puede expresar con coordenadas polares. De hecho, el tema de las coordenadas polares es el vídeo que dije que iba a hacer extra y que pues obviamente lo voy a hacer. Y aquí habla acerca de esta curva que si se fijan, aquí está la ecuación, pues está en coordenadas polares. ¿Por qué polares? Porque tenemos teta y tenemos r. ¿Sí? Entonces, pues, son las coordenadas polares. Ahora, ¿por qué se llama bruja de Agnesi? Bueno, algunos libros también le llaman lemiscata de Agnesi. Y aquí lo interesante es hablar de Agnesi. Agnesi es, bueno, fue una matemática italiana que vivió en el siglo XIX. Se llamaba María Gaetana Agnesi. Y pues es interesante platicar acerca de esta gran matemática, porque pues fue de las pocas mujeres que contribuyeron a la matemática como tal, ¿no? En el siglo XIX va a haber muchas mujeres que van a participar, van a contribuir al crecimiento de la matemática. Podemos hablar de María Gaetana Agnesi, esta genial matemática. Podemos hablar, por ejemplo, de Sonia Kovalevsky, que trabajó en ecuaciones diferenciales. Podemos hablar de Noether, también es otra matemática alemana que pues hizo valiosísimas contribuciones en el campo de, del álgebra lineal, ¿sí? Entonces muchos trabajos en donde pues tenemos pues como también, ¿verdad? Como también las mujeres han contribuido al desarrollo científico, específicamente, pues podemos hablar aquí de la matemática. El caso de María Gaetana Agnesi, pues es interesante porque fue la primera persona, si mal no recuerdo, que escribió un libro de cálculo propiamente como de texto para las universidades. Fue la precursora, podemos decirlo así, de la enseñanza del cálculo integral y cálculo diferencial y cálculo integral. Y es un libro pues bastante claro, bastante profundo, bastante valioso. Y pues bueno, ahí podemos ver esa gran contribución. Desde muy pequeña, Agnesi, María Gaetana Agnesi, mostró mucho talento, una gran inteligencia. De hecho, incluso le dieron grandes reconocimientos en Europa, ¿no? Los reyes de Italia. En ese tiempo, pues obviamente Italia era, pues propiamente Italia como la conocemos ahora no existía. Había, en lo que ahora conocemos como Italia, había varios reinos. Estaba, por ejemplo, los estados pontificios, que era, pues los estados del Papa. Estaba el reino de Milán, el reino de Piamonte, estaba, por ejemplo, la Venecia, estaba eh, la Toscana, creo que era otra región también que era un reino, ¿sí? Que al final, pues precisamente en ese siglo convulso del siglo XIX se van a unir para constituir lo que ahora conocemos como Italia. Entonces, recibió muchos homenajes esta matemática en varias casas reales de la Europa de la época. De hecho, se comenta, bueno, no se comenta, el mismo papa de la época, no recuerdo quién fue, le hizo también pues grandes honores por la contribución que hizo esta matemática genial, que fue María Gaetana Agnesi. Entonces, pues aquí se habla acerca de la curva que precisamente ella
definió, que es esta. Ustedes pueden checar por ahí, por ejemplo, en internet, cómo es la bruja de Agnesi, que les digo que también creo que se le llama. Perdón, yo les había dicho que era Lemiscata, pero estoy mal. La Lemiscata es la de Bernoulli. La Lemiscata es de Bernoulli. Y la bruja de Agnesi tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Este, pero es una curva también interesante. Yo he querido en otros cursos pues buscar material de vídeo que hable acerca de esta matemática, pero hay muy poco material, bastante poquito, no eran videos muy cortitos. Esperemos a ver si ya ahorita hay nuevos vídeos que hablen acerca de las contribuciones pues de estas grandes personajes, ¿no? Que también favorecieron el desarrollo de la matemática. Bueno, vamos a empezar ahora con este tema que es la derivada de las funciones vectoriales. Básicamente es lo mismo que el tema de derivadas de funciones escalares. Aquí tenemos la definición de la derivada de una función vectorial, es esta. Si se fijan, es exactamente la misma definición que la derivada para una función escalar. La derivada de una función escalar se define como el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de la derivada en una función vectorial. Si comparamos, pues prácticamente es la misma forma. La diferencia es que aquí, en vez de h, es delta t en el caso de las derivadas de las funciones vectoriales. ¿Por qué? Bueno, entendamos que es h. H es un incremento que puede ser positivo o negativo de la variable independiente. Es un cambio, un pequeño cambio, un pequeño incremento que le estamos atribuyendo a la variable independiente. Este numerador, pues es prácticamente el cambio experimentado por la función y el denominador es el cambio experimentado por la variable independiente. Entonces, básicamente la derivada es la razón de cambio de la función con respecto a la variable independiente cuando ese cambio es muy pequeñito. Es básicamente el mismo concepto que tenemos aquí. Solo que aquí en vez de h, pues es delta t. ¿Y por qué es delta t? Porque la variable independiente en las funciones vectoriales, pues es el parámetro, ¿verdad? Le estamos definiendo como estamos definiendo sus componentes como funciones paramétricas, pero es básicamente el mismo principio. De hecho, en los libros de cálculo, ese incremento que experimenta la variable independiente, que es x, la podemos representar con h o con delta x, aunque delta x no es muy recomendable porque se puede confundir, sobre todo al aplicar la regla de los 4 pasos, ¿verdad? Hay que entender que delta x es una sola entidad matemática y no un producto de dos variables diferentes. O sea, delta x es una sola cosa. Entonces, para evitar esas confusiones, por eso es mucho más útil llamarle h. Creo que eso se entiende, ¿no? No oigo. Sí, profe. Nada más estás a tu rodeo. Pongan sus cámaras. Quedamos que iban a poner sus Sí, cámaras. profe. Pongan sus cámaras. Bien. Aquí tenemos una representación gráfica de lo que viene siendo la derivada de una función vectorial. Aquí la tenemos. Primero que nada, entendamos que R de t pues es una función vectorial. Esta función vectorial, cuando yo le doy valores al parámetro, voy a obtener un vector que es un vector posición. Eso ya lo hemos explicado. Es un vector posición. Es un vector posición que para los diferentes valores de t vamos a tener esto.
vamos a tener esto, para otro valor de t tenemos esto, para otro valor de t tenemos esto, para otro valor de t tenemos esto, y entonces los puntos finales de todos esos vectores posición van a constituir la gráfica de la función vectorial. De acuerdo al valor conforme va creciendo el parámetro, podemos establecer el sentido de la función vectorial. ¿Sí? Podemos establecer el sentido de la función vectorial. Eso ya lo hemos visto. Bien. A ver qué ha pasado con esta novela. Bien. Entonces vamos teniendo ya el sentido de la función vectorial. Ok. Bien. Vamos a quitar todo esto. Bien. Entonces, ¿qué viene siendo esto que es la derivada de la función vectorial? Bueno, vamos a suponer que yo quiero r vector de t, r vector de t. R vector de t se supone que pues va a ser el valor de la función vectorial para un valor t. Y aquí lo tenemos. Este es r de t. Ahí está marcado. Bien. ¿Qué pasa si ahora a t la incremento? Aquí hay que entender una cosa. El incremento puede ser positivo o negativo. Si es positivo, propiamente es lo que se conoce como incremento. Si es negativo, es lo que se conoce como decremento. Sin embargo, hay que entender que en el lenguaje coloquial, nosotros pensamos que incremento es cuando aumenta, pero no necesariamente. Puede incrementarse, puede hacerse más pequeño, que es cuando el incremento es negativo. De hecho, recuerden que este límite pues tiene que ser por dos lados, por la derecha y por la izquierda. ¿Sí? Por eso es que si es por la derecha, podríamos entender que el delta t es positivo y en cambio si es por la izquierda el delta t es negativo. Eso hay que entenderlo. Pero bueno, para cuestiones prácticas suponemos que es un incremento. Si yo incremento a t, como lo tengo aquí, y lo sustituyo en la función vectorial, ¿verdad? Lo sustituyo en la función vectorial, pues obviamente la función vectorial va a experimentar un cambio. Y ese cambio pues se va a reflejar en una posición diferente para el vector. Entonces tengo estos dos vectores, r de t y r de t más h. Pero perdón, tengo un tercer vector que es este de aquí, este vector. Y este vector, si yo aplico álgebra vectorial, de la que vimos en la primera unidad, este vector de aquí, que voy a cambiarlo de color, lo voy a poner, ¿cómo se los pongo? ¿Verde o morado? Morado, profe, está bien. ¿Morado? Bueno, Sí, profe. este vector que va del punto final de r de t al punto final de r de t más h. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, pues aplicando álgebra vectorial. ¿Por qué? Porque yo sé que r de t más r, bueno, más fácil. Este vector más este vector me debe de dar este vector. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros colocamos a un vector de tal manera que su punto inicial sea el punto final del anterior, eso geométricamente es la suma vectorial. Entonces, este vector más este vector me debe de dar este vector de aquí. Por lo tanto, este vector debe de ser la suma menos este vector. Por eso es que su valor es el r de t más h, que es la suma, menos el r de t, que es el de acá.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Obviamente profe. este vector no es posición, pero si se fijan cómo su valor es esto que está aquí, lo obtenemos aplicando álgebra vectorial, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, si nosotros observamos este vector, que ya acabo de darme cuenta que este es su valor, viene siendo un vector secante. ¿Por qué un vector secante? Porque es un vector que está limitado por dos puntos diferentes de la curva. Aquí podemos verlo. Va desde este punto a este punto. Es un vector secante, pudiéramos así decir. ¿Sí? Bien. Si ese incremento de t lo hago muy pequeñito, ya sea por la derecha o por la izquierda. Claro que aquí pues lo estamos analizando, pensemos por la derecha, ¿verdad? Sí están de acuerdo, ¿verdad? Aquí Sí, profe. gráficamente pues es por la derecha. Entonces, si delta t tiende a cero, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo que la derivada de las funciones escalares. Primero que nada, este vector va a permanecer fijo. ¿Por qué? Porque t no cambia. Lo que sí va a cambiar es esto. Y va a cambiar esto, ¿por qué? Porque delta t lo estoy haciendo cada vez más pequeñito. Lo estoy haciendo cada vez más pequeñito. Entonces, conforme se va haciendo pequeñito, pensaríamos que lo tendríamos aquí, lo tendríamos aquí. Bueno, lo voy a hacer diferente. Bueno, ¿por qué? Porque ahí se ve muy feo. Voy a limpiar todo esto de nuevo. A ver, voy a limpiar todo, porque si no... Creo que con este está mejor. Fíjense bien. Si delta t tiende a cero, va a ser este vector. Luego, a ver, ese vector. Bueno, miren, aquí está la flechita. Voy a cambiar. A ver, vamos a cambiarlo por flecha. Fíjense, va a ser este vector. Ahí va. Luego, este vector. Así. Aquí ya tuve que moverlo porque este vector, ¿sí lo ven? Este vector, si se fijan que conforme delta t, déjenme quitar este mono feo. Púchila. Aquí voy a poner otro. Bueno, es que ya son muchos, por eso. ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Conforme delta t tiende a cero, este vector se va moviendo, se va aproximando a r de t. De tal manera que cuando está muy cercano a cero, este vector que era, este vector que era un vector secante, ahora se va a convertir en este vector que tengo aquí, que si se fijan es un vector tangente. Observe. De hecho, este vector es r' de t. Y r' de t lo que estamos viendo es que es la derivada de la función vectorial y viene siendo un vector tangente a la curva en el punto donde estoy calculando la derivada de la función vectorial. Entonces, la derivada de una función vectorial es un vector tangente a la curva en dicho punto. Una cosa, ¿sí se entiende o no? Sí, profe. Ahora, una cosa muy importante. Esta función vectorial, su sentido es hacia acá. Su sentido es hacia acá. ¿Y por qué se los comento? Porque el sentido de la derivada de la función vectorial
debe de apuntar hacia donde se va dirigiendo la función vectorial. No pueden ir al revés. Es decir, este vector tangente no puede ser hacia acá. ¿Por qué? Porque el sentido de la función vectorial es hacia acá en esta forma. ¿Sale? Sí. ¿Nada más estás tú? Salud. Gracias. Nada más estás Salud. tú. Salud. No, profe. Bueno, aquí tenemos las derivadas de funciones vectoriales tanto para el plano como para el espacio. Si se fijan, la derivada de una función vectorial consiste en en derivar las componentes de la función vectorial. ¿Sale? De igual forma podemos tener primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, etc. Aquí tenemos estas propiedades de la derivada. Si derivo el producto de una función vectorial por un escalar, pues ese es el escalar por la derivada de la función vectorial. La derivada de una suma de funciones vectoriales, pues es la suma de las derivadas de las funciones vectoriales. La derivada del producto de una función vectorial por una función escalar, ¿sí? Es aplicando la fórmula del producto, la de U por V, es, supongan que es U y V, ¿verdad? Estoy derivando a un producto, a U por V. Entonces, si se fijan, vean cómo el resultado es U por la derivada de V más derivada de V por U. Es la misma fórmula de la del producto. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Necesito que Sí, me profe. respondan rápido. Necesito que me Sí, respondan profe. rápido. Bien. Ahora, aquí estoy derivando a un producto también, pero ahora es un producto punto. Es exactamente la misma fórmula. U punto derivada de V más V punto derivada de U. Si se fijan, es muy parecida a la del producto escalar. Bueno, sí, la de U por V. U por V es un producto escalar, ¿verdad? Porque U y V eran funciones escalares. Pero aquí le estamos aplicando a función escalar por función vectorial. Entonces, fíjense cómo se sigue cumpliendo exactamente lo mismo. Supongan que esto sería U y este sería V. Entonces es U por punto, derivada de V, más derivada de U, punto V. Sí, es exactamente el mismo principio. Si vamos a derivar a otro producto que es un producto cruz, es exactamente lo mismo, nada más que una cosa muy importante. Aquí sí podemos cambiar en estas el orden de las derivadas, pero aquí no, porque acuérdense que en el producto cruz sí no es válida la propiedad conmutativa. Sí, cruz no era conmutativo. Entonces aquí sí hay que respetar bien este orden, pero es exactamente el mismo que la formulita. U cruz derivada de V más derivada de U cruz V. Es exactamente lo mismo. Y la fórmula número 6 pues es la derivada de una composición de funciones. Si se fijan es la composición entre una función vectorial y una función escalar. Es la regla de la cadena. ¿Sale? No oigo. Y esta propiedad es importantísima. Esta propiedad la vamos a aplicar bastante. ¿Qué nos dice? Nos dice que si el producto punto de dos funciones vectoriales es una constante, entonces el producto punto de la función vectorial con su derivada me da 0. Esta es una propiedad importantísima que de hecho podemos demostrarla. Lo vamos a demostrar en su momento y la vamos a aplicar para muchas otras cosas. Bueno, y luego vamos a ver integración de funciones vectoriales. Observen cómo también las funciones vectoriales las podemos integrar. Básicamente es el mismo principio. Vamos a integrar cada una de las componentes de la función vectorial.
tanto si es una integral indefinida como, como si fuese una integral definida, es básicamente lo mismo. Y bueno, Ok, profe. a ver, agárrese uno. ¿De cuál a cuál? De los que sea? Estos estoy pensando dejarlos como trabajo. Uno de estos estoy pensando dejarlo como trabajo, para que pues también tengan chance de ponerse a trabajar por su cuenta y tengan algunos puntos que les puedan ayudar a subir, ¿no? Porque Gracias, profe. Gracias. sí, Sí, por eso, pero ya sí. dijimos que le iban a echar ganas, hijos. Y pongan sus cámaras, por favor. Entonces vamos a hacer uno de estos. Agárrense uno de aquí del 7 al 8. El 8, profe. El 8. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver. Díganmela, por favor. ¿No más? R de t es igual a t en i más t cuadrada en j más 3 medios en k y coma t0 es igual a 2. Es un índice 0 igual a 2. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer vamos a obtener la derivada de la función vectorial. A ver, R' de t va a ser la derivada de cada una de las componentes de las componentes de la función vectorial. Derivada de t, pues es 1 por i, pues va a ser i. Más derivada de t cuadrada es 2t en j. Más derivada de 3 medios en k, pues es 0. Se va a hacer 0. Bien, ahora yo voy a evaluar la derivada de la función vectorial en 2. En 2. La voy a poner así, t subíndice 0 igual a 2, que básicamente es evaluarla en 2. ¿Sí? Entonces, si yo la evalúo en 2, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar i más 4j. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, bien, ahora lo que voy a hacer es graficar la función vectorial y graficar ese vector, esa derivada. No lo pide el libro, hay que decirlo, no lo pide el ejercicio, pero lo vamos a hacer para que podamos visualizar bien cómo es todo esto. Entonces, a ver, vamos a ver. Pero antes de hacer la gráfica, hay que hacer la tabulación. Muy importante. Ya se me estaba pasando. Entonces es t cuadrada, 3 medios. Vamos a darles valores al parámetro. Vamos a darle, por ejemplo, el -3, el -2, el 0, el 2 y el 3. Bien, si t vale -3, pues este vale -3, este vale 9, este va a valer 3 medios. Con -2, 4, 3 medios. Con 0, 0, 0, 3 medios. Con 2, 2, 4, 3 medios. Con 3, 3, 9, 3 medios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Aquí viene lo importante. Observemos cómo
la componente en Z se dispara más rápido que las otras. Ahí lo podemos ver, se dispara más rápido. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Esto es importante porque vamos a graficar, entonces no vamos a poder utilizar la misma graduación. Crece mucho más rápido, entonces eso le va a hacer que se pierda pues algo de, pues, de claridad, ¿no? A la gráfica, eso hay que decir. Entonces, pues se va a deformar un poquito la gráfica, se va a deformar un poquito, sobre todo pues porque es importante que, por ejemplo, grafiquemos estos valores que son los extremos para que veamos cómo es. Entonces, pues sí, vamos a tener que hacer la graduación en Y un poco más pequeña, ¿verdad? No oigo. Sí, profe. De hecho, fíjense cómo en Z siempre vale 3 medios. 3 medios es 1.5. Aquí, bueno, la voy a dejar igual. La voy a dejar igual en la misma graduación a X y a Z. Pero en Y, pues sí va a ser un poquito más compacto. ¿Eh? Bien. Ahora, estoy viendo que en X tengo valores negativos, por lo tanto, pues sí va a ser importante que también cambiemos en esa parte de ahí. Ok, entonces vamos a ver. El primer punto es menos 3, 9, 3 medios. Menos 3, 7, 8, 9, 3 medios. Es este punto. ¿Sí? T igual a menos 3. Este. Luego, menos 2, 4, 3 medios. ¿Sí o no? ¿Eh? Luego, Sí, profe. Sí, profe. bien. Luego es 0,03 medios, 0,03 medios. Bueno, este fue con T igual a menos 2. Este es con T igual a 0. Luego tenemos a 2, 4, 2, 4, 3 medios. Este, que es T igual a 2. Y luego tenemos a con 3, es 3, 9 y un medio. Este es con T igual a 3. Bien. Mira nomás. Si lo quieren más rojo, ¿no? No oigo. Sí, profe. Se ve, se ve. Para que se vea. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces es una parábola. Una parábola donde todos los puntos en Z están desplazados. Bueno, es una parábola sobre el plano Z igual a un medio. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Eh? Sí, profe. Y según el sentido de los puntos, va así, porque primero es este, luego es este, entonces va así la función. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Vale? Ahora, ahí está la gráfica. Bien. La derivada de la función vectorial en t igual a 2 me da el vector 1 más 4j. Vamos a ver.
1, 4J. 1, 4J. Este es el vector R' en 2, que acabamos de ver es I más 4J. Es un vector posición, pero este vector posición lo tengo cuando t vale 2, y cuando t vale 2 obtengo este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el principio de transmisibilidad de tal manera que este vector, su punto de aplicación, coincida con el punto donde estoy evaluando a la función vectorial en ese valor del parámetro. Y al hacerlo, obtenemos esto. ¿Sí o no? Este es el vector R' en 2, pero poniéndolo donde debe de estar, que es en t, en el punto correspondiente a t igual a 2. Y si se fijan, es un vector tangente a la curva en ese punto. Y sobre todo apunta en el sentido en el cual lleva la función vectorial. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Decía una compañera en el chat de WhatsApp que se podría tomarle foto, Sí, por favor.